Muy bien, entonces ahora capítulo 9. Vamos a empezar el capítulo 9 que dice significados y valores, significado y valor de Romanos, capítulo 7. Ahora volvamos a Romanos. Nos detuvimos al final del capítulo 6 para poder analizar dos asuntos relacionados, a saber, el propósito eterno de Elohim, que es el motivo y meta de nuestro camino con Él, o de nuestro caminar con Él, mejor dicho, y el Espíritu Santo, quien proporciona el poder y recursos para llevarnos a esa meta. Veamos ahora Romanos capítulo 7, un capítulo que a muchos les parece casi superfluo. Quizás sin duda sería así si los cristianos realmente vieran que la antigua creación ha sido hecha a un lado por la cruz de Cristo y una creación completamente nueva ha sido inaugurada por su resurrección. Si hemos llegado al punto en el que realmente conocemos esto y lo consideramos y nos presentamos con base en ello, entonces tal vez no necesitamos Romanos capítulo 7. Otros han pensado que sería mejor que este capítulo apareciera entre el quinto y el sexto capítulo. Sí, claro. Y yo uno de ellos. Gracias que el hermano me da luz porque yo no, por medio del Señor, ¿no? Es decir, mejor dicho, el Señor, usando al hermano Ni, me da luz porque no me daría cuenta. ¿Sí? Pero bueno, aquí el hermano nos lo está llevando pasito a pasito. Después del capítulo 6, todo es tan perfecto, tan directo, y de pronto aparece este drama asombroso y el grito de Pablo: miserable de mí. ¿Puede haber algo más anticlimático? Y por eso algunos han argumentado que Pablo está hablando aquí de su experiencia no regenerada y de su fracaso como judío en guardar la ley. Bueno, debemos admitir que algo de lo que se describe aquí no es una apariencia cristiana, pero, no obstante, muchos cristianos experimentan algo similar. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este capítulo? Romanos, capítulo 6, trata de la libertad del pecado. Romanos 7 trata de la libertad de la ley. En el capítulo 6 Pablo nos dijo cómo podemos ser libres del pecado y llegamos a la conclusión de que eso era todo lo que se necesitaba. El capítulo 7 nos enseña que la liberación del pecado no es suficiente, sino que también necesitamos conocer la liberación de la ley. Si no nos emancipamos completamente de la ley, nunca podemos conocer la verdadera emancipación del pecado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre liberación del pecado y liberación de la ley? Todos vemos el gran valor del primero, pero nos preguntamos, ¿dónde está la necesidad de la segunda? Para poder responder a esto, primero debemos preguntarnos qué es la ley y cuál es su valor especial para nosotros. La carne y el quebrantamiento del hombre. Romanos 7 tiene una nueva lección que enseñarnos. Se encuentra en el descubrimiento de que yo estoy en la carne. Romanos capítulo 7, versículo 5. Que soy carnal. Versículo 14. Que a mí, esto es a mi carne, no mora el bien. Versículo 18. Esto va más allá de la cuestión del pecado porque se relaciona también con el asunto de agradar a Elohim. Aquí no estamos tratando con el pecado en todas sus formas, sino del hombre en su estado carnal. Lo último incluye a lo primero, pero nos lleva un paso más adelante porque nos conduce al descubrimiento acerca de que este plano también somos totalmente impotentes y que los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Capítulo 8, versículo 8. Entonces, ¿cómo se hace este descubrimiento?
se hace por medio de la ley. Retrocedemos por un minuto y tratemos de descubrir la que probablemente es la experiencia de muchos. Algún cristiano es verdaderamente salvo y aún así puede seguir esclavizado al pecado. Esto no significa que necesariamente vive bajo el poder del pecado todo el tiempo, pero que hay ciertos pecados particulares atosigándolo continuamente, de tal manera que los comete una y otra vez. Un día él escucha el mensaje. Él escucha el mensaje completo del Evangelio, que el Señor Yeshua no solo murió para limpiar sus pecados, sino que cuando Él murió nos incluyó a los pecadores en su muerte, de tal manera que no solo los pecados fueron resueltos, sino que nosotros también fuimos liberados. Los ojos del hombre se abren y éste sabe que ha sido crucificado con Cristo. Hay dos cosas que siguen a esa revelación. En primer lugar, él considera que ha muerto y resucitado con su Señor. En segundo lugar, al reconocer el derecho que Elohim tiene sobre él y que ya no tiene más derecho sobre sí mismo, se presenta delante de Elohim como vivo de entre los muertos. Este es el comienzo de una maravillosa vida cristiana llena de alabanzas al Adonai. Pero luego empieza a reflexionar de la siguiente manera: he muerto con Cristo y resucitado con Él y me he entregado a Él para siempre. Ahora debo hacer algo por Él, puesto que Él ha hecho tanto por mí. Quiero agradarle y hacer su voluntad. Así, después del paso de la consagración, busca descubrir la voluntad de Elohim y se dispone a cumplirla. Después hace un extraño descubrimiento. Él pensaba que podía cumplir con la voluntad de Elohim porque pensó que amaba hacerla, pero gradualmente se da cuenta de que no siempre le agrada hacerla. En ocasiones, hasta siente un reparo incómodo para seguirla, y a menudo, cuando trata de ponerla en práctica, encuentra que no puede. 15. Luego empieza a cuestionar su experiencia. Se pregunta a sí mismo: ¿es verdad que creí? Sí. ¿Es verdad que consideré? Sí. ¿De verdad me entregué a Él? Sí. ¿He abandonado mi consagración? No. Entonces, ¿qué es lo que me pasa ahora? Y es por más que trata de hacer la voluntad de Elohim, siempre fracasa. Al final llega a la conclusión de que realmente nunca amó hacer la voluntad de Elohim para nada. Así que ora para que regrese el deseo y pueda hacerla y tenga poder para hacer la voluntad. Confiesa su desobediencia y promete nunca volver a desobedecer. Pero cuando apenas se ha levantado de su rodilla, vuelve a caer otra vez. Antes de alcanzar el punto de la victoria, está consciente de su derrota. Luego, se siente a sí mismo: tal vez mi última decisión no fue suficientemente definitiva. Esta vez seré más definitivo. Así que ejerce toda su fuerza de voluntad para enfrentar la situación, solo para encontrarse con una derrota mayor que nunca, que le espera la siguiente vez que tiene que tomar alguna decisión. Y por fin se hace eco de las palabras de Pablo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19. Ha llegado al punto de la desesperanza. Lo que la ley enseña. Muchos cristianos se encuentran repentinamente inmersos en la experiencia de Romanos 7 y no pueden entender por qué. Por eso prefieren Romanos capítulo 6. Habiendo entendido eso, piensan que no puede haber más posibilidad de fracaso y luego,
para su sorpresa, se encuentran justo en el medio. Romanos 7. ¿Cuál es la explicación? Antes que nada, tengamos bien claro que la muerte con Cristo, que se describe en Romanos capítulo 6, es completamente suficiente para cubrir toda nuestra necesidad. Es la explicación de esa muerte, con todo lo que sigue en el capítulo 6, lo que todavía está incompleta. Seguimos ignorando la verdad que se establece en el capítulo 7, porque Romanos capítulo 7 se nos da para explicar y hacer real la declaración de Romanos capítulo 6, versículo 14, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El problema es que todavía no experimentábamos la liberación de la ley. Entonces, ¿cuál es el significado de la ley? La gracia significa que Elohim hace algo por mí. La ley significa que yo hago algo por Elohim. Elohim tiene determinados requisitos santos y justos que coloca sobre mí. Esa es la ley. Ahora, si la ley significa que Elohim requiere que yo cumpla con ellos, entonces la liberación de la ley significa que Él ya no requiere eso de mí, sino que Él mismo hace provisión para ello. La ley implica que Elohim requiere que yo haga algo para Él. La liberación de la ley implica que Él me exime de hacerlo y que por su gracia Él lo hizo por mí. Yo, donde el yo es el hombre carnal, que se menciona en Romanos capítulo 7, 14. No necesito hacer nada por Elohim. Esa es la liberación de la ley. El problema de Romanos capítulo 7 es que el hombre que está en la carne trata de hacer algo por Elohim. En cuanto usted trata de agradar a Elohim, de esa manera, usted se pone bajo la ley y empieza a hacer suya la experiencia de Romanos capítulo 7. Mientras tratamos de entender esto, dejemos establecido desde el principio que la falta no reside en la ley. Pablo dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7, versículo 12. No, la ley no tiene nada de malo, pero decididamente hay algo malo en mí. La exigencia de la ley son justas, pero la persona sobre la que se hace las exigencias es injusta. El problema no es que las exigencias de la ley sean injustas, sino que soy yo incapaz de cumplirla. Puede ser correcto que el gobierno me exija un pago de 100 libras, pero estará completamente mal si solo tengo 10 chelines para cumplir con el pago. 100 euros y tengo 10 centavos. Soy un hombre vendido al pecado, Romanos capítulo 7, versículo 14. El pecado me domina. Claro que mientras usted me deje en paz, soy un hombre bastante agradable. En cuanto usted me pide que haga algo, cuando sale a flote, es cuando sale a flote mi pecaminosidad. Si usted tiene un sirviente muy torpe, que se pasa el día sentado sin hacer nada, entonces su torpeza no se manifiesta. Si no hace nada en todo el día, será poco útil para usted. Es verdad, pero cuando menos no hará ningún daño. Pero si usted le dice: vamos, venga, no estés de perezoso ni pierdas el tiempo, levántate y haz algo, inmediatamente comienzan los problemas. Él tira la silla a levantarse, tropieza con un mueble un poco más allá, luego rompe un valioso florero en cuanto lo toca. Si usted no le hace ninguna exigencia, su torpeza nunca se echa de ver. Pero en cuanto usted le pide que haga algo, su inutilidad se pone de manifiesto inmediatamente. La exigencia es correcta y el hombre está totalmente mal. Él es tan torpe cuando está sin hacer nada como cuando hace algo. Pero fue su exigencia lo que puso de manifiesto su torpeza, la cual, ya fuera que tuviera activo o inactivo, era su modo de ser. Está buena la analogía, ¿viste? Porque mientras estaba sentado, ¿sí?, no había manifestación. Pero una vez que se le exige por ley, no, tienes que. Entonces él se pone a y empieza a.
Dice, por naturaleza todos somos pecadores. Si Elohim no nos pide hacer algo, parece que todo va bien. Pero en cuanto nos exige que hagamos algo, se da la ocasión para que hagamos un gran despliegue de nuestra pecaminosidad. La ley pone de manifiesto nuestra debilidad. Si usted me deja estar quieto sin hacer nada, parece que estoy bien. Pero cuando usted me pide que haga cualquier cosa, de seguro la voy a echar a perder. Si usted me encarga otra cosa, con toda seguridad que la echaré a perder. Cuando una ley justa se aplica a un hombre pecador, es entonces cuando su pecaminosidad se hace evidente. Elohim sabe quién soy yo. Él sabe que de pies a cabeza estoy lleno de pecado. Él sabe que soy la debilidad encarnada, que no puedo hacer nada. El problema es que yo no lo sé. Admito que todos los hombres son pecadores y que, por lo tanto, yo soy pecador. Pero me imagino que no soy tan malo como otros. Elohim tiene que llevarnos hasta el punto en el que nos vemos como completamente débiles e inútiles, aunque, repito, no lo creamos o no lo creemos completamente. Y por eso Elohim tiene que hacer algo para convencernos de ese hecho. Si no fuera por la ley, nunca habríamos sabido cuán débiles somos. Pablo había llegado a ese punto. Él lo dijo claramente en Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la codicia no dijera, no codiciarás. Cualquiera que haya sido su experiencia con el resto de la ley, él tenía problemas con el 10º mandamiento, que literalmente se traduce, no desearás. Era ahí donde toda su incapacidad se ponía en evidencia. Cuanto más tratamos de cumplir la ley, más se pone de manifiesto nuestra debilidad y más nos identificamos con Romanos capítulo 7, hasta que queda claramente demostrado que somos demasiado débiles. Elohim lo supo siempre, pero nosotros no. Así que el Adonai nos hace pasar por experiencias dolorosas para reconocer ese hecho. Necesitamos comprobar nuestra debilidad fuera de toda duda. Por eso es que Elohim nos dio la ley. Está buena, ¿eh? ¿Viste cómo? ¿Sí? Lo entiendes, ¿no? Está bueno. ¿Bien, no? Así que podemos decir con toda reverencia que Elohim nunca nos dio la ley para cumplirla. Nos dio la ley para transgredirla. ¿Se imaginan, no? Yo le digo a Isaías, lleva esta caja de tornillos a su gaveta. Y él dice, mira, papá me dio una ley. Así que voy a agarrar los tornillos y voy a tirar todo al suelo. Porque me dio esta ley para transgredirla. Entonces yo voy y lo veo y voy contento desparramando los tornillos y digo, ¿pero qué hace Isaías? Soy bien bíblico, papá. Porque Dios no me dio una ley para cumplirla, como vos tampoco. Ahí te quedas con tu ley. A ver si sos un poco más bíblico, papá, Soy demasiado carnal. Nos dio la ley para transgredirla. Por supuesto que Él sabía que no podíamos cumplirla. Somos tan malos que no nos pide favores ni hace exigencias. Jamás ningún hombre ha logrado hacerse aceptable delante de Elohim cumpliendo la ley. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice a los hombres de fe que deben cumplir la ley. Pero sí dice que la ley fue dada para que fuera transgredida. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. Romanos capítulo 5, versículo 20. La ley fue dada para que fuéramos transgresores. Sin duda, soy un pecador en Adán, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque sin la ley el pecado está muerto, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Romanos capítulo 7, versículo 7 al 9.
Es la ley la que exhibe nuestra verdadera naturaleza. Pero nosotros somos tan creídos y nos creemos tan fuerte que Elohim tiene que darnos algo para probarnos y comprobar cuán débiles somos. Por fin nos damos cuenta y tenemos que confesar: soy un pecador de pies a cabeza por mí mismo. No puedo hacer nada en absoluto para agradar a Elohim. No hay ley. No, la ley no vino con la idea de que pudiéramos cumplirla. Fue dada con pleno conocimiento de que sería transgredida. Y cuando la hemos violado tan completamente como para convencernos de nuestra gran necesidad, entonces la ley ha cumplido su propósito, ha actuado como nuestro maestro para traernos a Cristo, para que a través de nosotros Él pueda cumplirla. Podemos ver Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Cristo es el fin de la ley. En Romanos capítulo 6 vimos que Elohim nos liberó del pecado. En Romanos capítulo 7 vemos cómo Él nos libera de la ley. El capítulo 6 nos muestra el camino de la liberación del pecado y pone como ejemplo a un hombre con su esclavo. El capítulo 7 nos muestra el camino para ser liberado de la ley, usando la imagen de dos maridos y una mujer. La relación entre el pecado y el pecador es la de un amo con su esclavo. La relación entre la ley y el pecador es la del marido con su esposa. Primeramente observen la imagen con la que Pablo ilustra nuestra liberación de la ley. En Romanos capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 4, que dice: ¿Cuál? Romanos capítulo 7, versículo 1. A ver quién lo encuentra primero. Vale. ¿Ya? Sí. Genial. Léalo, por favor. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Ese es el 1. Hasta el 4. Vale. Capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 4. Vale. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Que solo hay una mujer, pero hay dos maridos. La mujer está en una situación muy difícil, porque solo puede ser esposa de uno de ellos, e infortunadamente está casada con el menos deseable. No erremos, el hombre con el que está casada es un hombre bueno, pero el problema radica aquí. El marido y su mujer son totalmente inadecuados, uno para el otro. Él es un hombre muy particular, exigente, hasta el extremo. Por otro lado, ella es decididamente más descuidada. Para él todo debe ser definido y preciso. Con ella todo es casual y caprichoso. Él quiere todo perfecto, mientras que ella toma las cosas como vienen. ¿Cómo puede haber felicidad en un hogar como ese? Ese esposo es muy exigente. Siempre está demandando cosas de ella. Y sin embargo, todas sus exigencias son perfectamente legítimas. No hay nada de malo con el hombre y nada de malo en sus demandas. El problema es que él tiene la esposa equivocada para que las cumpla. Ninguno se puede llevar bien con el otro. Sus naturalezas son absolutamente incompatibles. Debido a ello, la esposa se encuentra desesperada. Esta está consciente que a veces comete errores, pero vivir con semejante marido pareciera ser como que todo lo que dice o hago está mal. ¿Qué esperanza hay para ella? Si tan solo estuviera casada con ese otro hombre, todo marcharía bien. Él es menos exigente que su marido y además le ayuda mucho.
ella quisiera casarse con él, pero su marido aún vive. ¿Qué puede hacer ella? Está ligada a su marido por la ley, a menos que se lo cargue, digo, que él muera. Ella no puede casarse legalmente con otro hombre. Esta figura no fue pensada por mí, sino por el apóstol Pablo. El primer marido es la ley, el segundo es Cristo. Y usted es la mujer. La ley exige demasiado, pero no ofrece ninguna ayuda para poder cumplir con sus requisitos. El Señor Yeshua exige lo mismo y más, y mucho más. Mateo capítulo 5, desde el versículo 21 al 48. A ver, vamos a leerlo, ¿sí? Espérate que lo leo. ¿Cómo era? Capítulo 5, 21 al 48. Mateo 5, del 21 al 48. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está hablando de la ley, ¿vale? De lo exigente que es la ley. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y aquí Yeshua es mucho más exigente, dice, ¿vale? Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se eche al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por la cabeza, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de eso, de mal procede. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Hasta él. Dijimos que era hasta él. Uy. No sé dónde estoy. A ver, Mateo. Si busco Mateo, lo encuentro. Ah, sí, hasta el 48, aquí. Vale. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, obedecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta figura no fue pensada por mí, sino por el apóstol Pablo. Estamos hablando del anterior, estoy haciendo un poquitito de lectura anterior, ¿vale? El primer marido es la ley, el segundo es Cristo, y usted es la mujer. La ley exige demasiado, pero no ofrece ninguna ayuda para poder cumplir sus requisitos. El Señor Yeshua exige lo mismo, y más, mucho más. Así como hemos leído en Mateo capítulo 5, versículo 21 hasta el 48. Pero lo que requiere de nosotros, Él mismo lo cumple en nosotros. La ley nos hace exigencia y nos deja solos, sin ayuda para cumplirla. Yeshua nos hace demandas también, pero Él cumple en nosotros las exigencias que nos hace. No es de extrañar que la mujer desee quedar libre de su primer marido para poder casarse con el segundo. Pero su única esperanza es quedar libre por la muerte del primer marido. Y él se aferra a la vida muy tenazmente. De hecho, no hay ninguna esperanza de que muera hasta que pasen el cielo y la tierra. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley va a continuar por toda la eternidad. Si la ley nunca pasara, entonces, ¿cómo puedo unirme a Cristo? ¿Cómo puedo casarme con un segundo marido si mi primer esposo se rehúsa rotundamente a morir? Hay una salida. Si él no quiere morirse, yo puedo morir. Y si yo muero, se disuelve la relación matrimonial. Y es exactamente ese el medio para liberarnos de la ley. El punto más importante que debemos observar en esta sección de Romanos capítulo 7 es la transición entre los versículos 3 y 4. Los versículos 1 al 3 muestran que el esposo debe morir, pero en el versículo 4 vemos que en realidad es la mujer la que muere. La ley no termina, pero yo muero, y por medio de la muerte quedo libre de la ley. Vemos claramente que la ley nunca va a pasar. La justicia de Elohim exige que permanezca para siempre, y si yo vivo, necesito cumplir sus exigencias. Pero si muero, la ley pierde su poder sobre mí. No puedo sobre mí. Ahí está. La ley pierde su poder sobre mí. No puede seguirme más allá de la tumba. Así que el mismo principio que opera exactamente de la misma manera al librarnos de la ley, así lo hace al librarnos del pecado. Cuando he muerto, mi viejo amo, el pecado, sigue viviendo, pero su poder sobre su esclavo solo llega hasta la tumba y no puede seguir más allá. Está buenísimo como lo explicó. ¿Te diste cuenta? Sí. Yo no sé qué otra manera tendría bajo el sol para explicar esto que acabo de explicar. No sé de qué otra manera podría ser. Podía seguir pidiéndome 1001 cosas mientras yo estaba vivo. Pero si morí, me llamará en vano. He quedado libre de su tiranía para siempre. Así sucede con respecto a la ley. Mientras la mujer vive, está ligada a su marido, pero con su muerte el vínculo matrimonial queda disuelto y ella queda libre de la ley de su marido. La ley puede seguir haciendo sus demandas, pero ella ha terminado su exigencia de cumplirlas. Aquí surge una pregunta: ¿cómo puedo morir? Aquí es donde entra la belleza de la obra de nuestro Señor Yeshua. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 4. Cuando Cristo murió, su cuerpo fue roto. Y puesto que Elohim me puso en él, véase 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que dice que en él nos ha sido hecho justificación, santificación, sabiduría, justificación y salvación. ¿Okay?
Yo también he sido quebrantado. Cuando Él fue crucificado, yo fui crucificado con Él. A los ojos de Elohim, su muerte incluyó la mía. Todo se consuma, todo se consumó para siempre en la colina del Calvario. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. El esposo de esa mujer puede estar muy sano y bien, pero si ella muere, puede hacerle todas las exigencias que quiera, pero a ella no le afectará en lo más mínimo. La muerte la ha librado de todas sus exigencias. La muerte totalmente incluyente de Yeshua la ha liberado para siempre de la ley. Eso no es todo. Recuerde, nuestro Señor no permaneció en la tumba, al tercer día resucitó. Y puesto que todavía estamos en Él, nosotros también resucitamos. El cuerpo del Adonai Yeshua habla no solo de su muerte, sino de su resurrección, porque su resurrección fue en el cuerpo. Así, por medio del cuerpo de nuestro Cristo, no solo estamos muertos a la ley, sino vivos para con Elohim. Qué lindo, ¿no? El propósito de Elohim al unirnos con Cristo fue meramente negativo. El propósito de Elohim al unirnos con Cristo no fue meramente negativo, sino gloriosamente positivo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Romanos capítulo 7, versículo 4. La muerte disolvió la antigua relación matrimonial de tal manera que la mujer llegaba a la desesperación por las continuas exigencias de su anterior marido, que nunca levantaba un dedo para ayudarle a cumplirla. Ahora por la muerte está libre para casarse con el segundo hombre, que con cada exigencia que hace, él le da a ella poder para cumplirla. ¿Y cuál es el fin de esta unión? A fin de que llevemos fruto para Elohim. Romanos capítulo 7, versículo 4. Por el cuerpo de Cristo, aquella mujer necia y pecadora ha muerto, pero habiéndose unido a Él en su muerte, está unida con Él también en su resurrección, y por el poder de esa resurrección, su vida se hace fructífera. La vida de Cristo resucitado que mora en ella, le da poder para cumplir con todos los requerimientos que la santidad de Elohim le demandan. La ley de Elohim no fue anulada, se ha cumplido perfectamente, porque el Adonai Yeshua resucitado ahora vive su vida en ella, y la vida del Adonai siempre es agradable al Padre. ¿Qué es lo más obvio que le pasa a una mujer cuando se casa? Cambia de nombre, ya no lleva su propio nombre, sino el de su esposo, y no solo comparte su nombre, sino también sus posesiones. Todo lo que es de él también pertenece a ella. De pronto, ella es enriquecida asombrosamente. Y así sucede cuando estamos unidos a Cristo. Todo lo que le pertenece es nuestro. Y con sus infinitos recursos a nuestra disposición, nunca más debemos temer que seremos incapaces de cumplir con las exigencias que Él nos hace. Lo vamos a dejar aquí, que son justo las 8, mirá.